Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cuáles son los temas preferidos de los grandes profetas? ¿Y cuál es el profeta más antiguo? ¿Y cuál es su mensaje? Para explicar los temas preferidos de los profetas, conozcamos su aspecto semático. Desde el punto de vista del significado de la palabra, hay varias expresiones que se refieren a la identidad de un profeta. Profeta es una voz griega y designa al que habla por otro, o sea, en lugar de otro. Equivale, por ende, en cierto sentido, a la voz del intérprete o vocero. Pero poco importa el significado de la voz griega. Debemos recurrir a las fuentes, a la lengua hebrea misma. En hebreo se designa al profeta con dos nombres muy significativos. El primero es Naví. Es el que habla en lugar de otro, el portavoz, el mensajero, que significa estático, inspirado a saber por Dios. El otro nombre es Roé o Chosé, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones, en sueños, entre otras cosas que anunciaba algunas eras futuras. Primera libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Ambos nombres expresan la idea de que el profeta es el instrumento de Dios. También suele llamarse hombre de Dios, siervo de Yahvé, hombre de espíritu, por su relación con Dios, quien lo envía y está en contacto con ellos. Libro de Números, capítulo 11, versículo 24. Vigía, porque representa y custodia los intereses espirituales del pueblo. Jeremías, capítulo 23, versículo 21, capítulo 27, versículo 15 y capítulo 29, versículo 9. Como vemos, no se trata de un poseído o un arrebatado por una fuerza exterior o una fuerza personal, sino alguien que, movido por el Espíritu de Dios para comunicar un mensaje. El profeta no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu le sopla y le inspira. El profeta tiene una convicción inquebrantable de que ha recibido una palabra de Dios y debe comunicarla. Sabe que Dios está muy cerca de él, inspirándolo. Su meta o deseo principal es que el pueblo obedezca el mensaje que el Señor le envía. Y para responder, ¿cuál es el profeta más antiguo y cuál es su mensaje? Desde el punto de vista teológico, el Antiguo Testamento sitúa el nacimiento de la profecía en Moisés. Moisés recibe el Espíritu de Dios con el fin de poder gobernar en su nombre al pueblo liberado de Egipto. Después de Moisés, que según la Biblia es el más grande e importante de todos los profetas del Antiguo Testamento, el profeta escritor más antiguo que existe es Amós. Amós era originario de Tecoa, situada a 17 kilómetros al sur de Jerusalén. Tenemos pues a un profeta del sur que predicará en el norte. Así son los designios del Señor. No era un simple pastor, sino dueño de rebaños de ganado mayor y menor. De hecho, en el capítulo 7, versículo 15, se dice que era un vaquero y hasta un picador de sicomoros, es decir, que tenía también sus propiedades y huertas. Era un hombre de posición económica buena y por tanto con posibilidad de estudio. De hecho, a través del libro nos damos cuenta de que era una persona culta. Conoce la historia sagrada, la historia y geografía profana, etc. No era profeta ni hijo de profeta, es decir, no pertenecía a ninguna escuela de profetas de su tiempo. Amós no era profeta, pero cuando el Señor le pidió ir a profetizar, comenzó a ser profeta. No sabemos nada de la fecha de su nacimiento ni de su muerte, solo que desempeñó su ministerio profético aproximadamente entre el año 760 al 750 a.C., durante un espacio de tiempo determinado. El Señor lo envió a profetizar al reino de Israel en tiempos de Jeroboam II. El tema característico de su predicación fue la justicia social. Penetra en Samaria para anunciar la palabra de Yahvé con su alma recia y sincera de campesino. Denuncia vigorosamente las injusticias, opresión de los humildes, corrupción de los jueces,
la disolución de las costumbres y el formalismo del culto. Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 8, capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 21 al 22 y capítulo 6, versículos 4 y siguientes. Como consecuencia de esta corrupción, predice el juicio y el castigo que llegará al pueblo el día del Señor. Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20. A pesar de lo cual, anuncia por primera vez en los profetas la esperanza de la salvación de un resto. Amós, capítulo 5, versículo 15. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, el Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti. Para informes e inscripciones, contáctanos en www.institutobiblicocatolico.org o a los teléfonos 38 25 91 50 y 10 78 69 21. Te esperamos.